Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque de actualidad al exministro del Interior, Gastón Rodríguez, para conversar todo lo relacionado a lo que ha sido la declaratoria del estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, Piura y otras provincias para mantener la seguridad y el orden público. Vamos a conversar detalles de esta declaración de estado de emergencia, así como también recabar las opiniones respecto de lo que significa el proceso abierto de investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Regresamos en breve. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos con el exministro del Interior, el general Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a conversar sobre lo que es la declaración de estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y algunas provincias de Piura. La presidenta Dina Boluarte ha anunciado de que esta declaración de emergencia es para poder combatir la criminalidad organizada. Coronel General, perdón, ya lo voy a degradar. General, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. En su experiencia ya hemos tratado varias veces este tema. Nuevamente volvemos al escenario crítico de una declaración de estado de emergencia y lo que esto puede representar para la Policía Nacional del Perú, principalmente, que es la que tiene que asumir el control interno. Muy buenas tardes, general. Muy buenas tardes. Leslie, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti y para todas las personas que se encuentran conectadas a tu canal. Sí, Referente a la pregunta que tú hablas, yo diría que estamos asistiendo a una nueva dación de un decreto de emergencia que ya ha sido anteriormente publicado y que no ha tenido los resultados que la ciudadanía espera. Y eso se convierte cuando no hay un planeamiento adecuado, cuando no se sabe realmente cuál es el objeto, la misión, la situación y el análisis de la situación en una medida populista. Es decir, yo de alguna manera, como gobierno, tengo que menguar el pedido, el clamor de la ciudadanía y no hay mejor forma que atendiendo a lo que ellos me pidan. ¿Y por qué digo esto? Porque ya van 2 veces anteriores que se ha dado el estado de emergencia con salida de las Fuerzas Armadas. No es la primera vez. Y la salida de las Fuerzas Armadas contempla un apoyo a la labor de la Policía Nacional, ¿correcto? Pero si tenemos un premier que dice que las Fuerzas Armadas recién están haciendo su plan, la pregunta cae por sí sola. ¿Qué plan están haciendo? ¿Un plan de seguridad ciudadana? ¿Un plan de apoyo a la seguridad ciudadana? Pero si en el propio decreto firmado por el premier se encuentra expresado lo que es el decreto legislativo 1095 que establece el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en estados de emergencia y regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué planeamiento están haciendo? Segundo, ¿está expresada taxativamente cuál es la labor que van a desarrollar las Fuerzas Armadas?
van a detener, van a perseguir a los raqueteros, van a utilizar sus armas de guerra contra ellos. ¿Cuál va a ser su función? Disuasiva, preventiva, correcto. Eso tiene un tiempo, porque no es posible darle sostenibilidad solamente a un accionar de prevención y de estar parados en una esquina. Eso se va diluyendo con el tiempo, porque primero que no es su misión, no es su función y como tal no va a tener la contundencia que se espera. Entonces, esta medida yo la califico de populista, de ponerle solamente un curita a una hemorragia y realmente no es como debemos enfrentar. Fíjate, Leslie, Eso iba yo voy a... general, perdón, a eso iba la pregunta. ¿Era necesario declarar un estado de emergencia primero por ahí, no? ¿Es necesario haber declarado un estado de emergencia para combatir la criminalidad en esta? Yo entiendo que hay un alto índice de criminalidad organizada y eso lo sabemos todos, pero si yo no tengo un plan estratégico cómo contrarrestar la criminalidad, entonces era necesario declarar el estado de emergencia. ¿Cómo voy a entrar a hacer un control de orden interno, de orden público, si yo no tengo un planeamiento, ¿no?, de cara a combatir la criminalidad? Eso es lo que me gustaría realmente que usted nos conteste, si era necesario haberse declarado el estado de emergencia. Y por favor explíqueme qué dice, qué quiere decir la presidenta Dina Boluarte cuando dice con relación al estado de emergencia, a la declaratoria, los activos críticos de las Fuerzas Armadas. Bueno, a ver, voy a empezar por eso último. Los activos críticos no son de las Fuerzas Armadas, los activos críticos son nacionales. Bueno, Y los acá lo activos refieren como Fuerzas Armadas, por eso quería que no, no nos aclare. bueno, los asesores tienen que explicarle mejor a la presidenta para que ella pueda vertir una opinión que tenga razón. Los activos críticos nacionales son considerados todos aquellos lugares en los cuales está de por medio, con el cuidado que se les debe dar, la estabilidad económica del país. Por ejemplo, Petroperú, por ejemplo, las hidroeléctricas, por ejemplo, las propias carreteras panamericanas que son por donde discurren en la población para mantener la economía activa, ¿no?, llevando sus productos. Entonces, todas esas centrales hidroeléctricas, todas esas refinerías petroleras, son considerados activos críticos nacionales y tienen resguardo de la Policía Nacional. Lo que se habla cuando se dice que las Fuerzas Armadas pueden hacerse cargo de los servicios en los activos críticos nacionales es que tomen el control con su presencia física y los policías que coberturan esas puedan salir a la calle. Pero lo que le deben informar a la presidenta también es que el número de policías que resguardan los activos críticos nacionales no son un gran número, no llegan ni a 300. Y eso no es una medida efectiva, pues, contra lo que está sucediendo. Mira, con relación a la pregunta del estado de emergencia, yo te voy a contestar de la siguiente manera. Basta ya de tener un enfoque policial para solucionar la inseguridad ciudadana del país. ¿Correcto? Todos opinan sobre la policía. Más detectives, más policías en la calle, más criminalística, más inteligencia, ¿cierto? ¿Y dónde está el plan de los operadores de justicia? Aquí lo que está fallando es el sistema. Esto es todo un sistema. ¿Quiénes conforman el sistema? Poder ejecutivo, poder legislativo, con la dación de políticas públicas que se puedan de una u otra forma ejercer, con leyes que se puedan ejercer. Tercero, ¿cuál es el plan del Ministerio Público para esta ola de violencia? Cuarto, el Poder Judicial. ¿Qué propone el Poder Judicial? Aparte de decir el presidente del Poder Judicial que ha ido a visitar comisarías que tienen huecos y que llueve, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan? ¿Qué propone él?
para poner a los delincuentes en donde deben estar, en la cárcel. Quinto, ¿qué propone el INPE, Leslie, con unas cárceles que tienen 116% de hacinamiento y que ya no son, o ya no cumplen función resocializadora, sino se vuelven escuelas del crimen, donde los delincuentes salen más perfeccionados? ¿Qué propone el INPE? ¿Qué propone el Ministerio de Justicia? Aquí lo que tiene que haber es un cambio total, no solo de la estrategia, sino el direccionamiento, el liderazgo conductual. Y escúchenlo bien, por favor. Tanto hablábamos del señor Bukele, ¿cierto? Con otra realidad, con un país más pequeño y con todo esto. Pero ¿qué cosa fue lo que él hizo? ¿Por qué logró ese resultado? No solamente por tenerlos en truzas color blanco y raparlos el pelo a coco, sino porque tuvo un respaldo y un soporte de todo el sistema. Él fue al Congreso con los militares y les pidió que saquen las leyes que iban a generar un efecto contundente en la erradicación de las maras. Y lo obtuvo. Tuvo el respaldo de su Ministerio Público, de su Poder Judicial, para que realmente los delincuentes en flagrancia terminen presos. Y construyó la infraestructura del Instituto Penitenciario de su país para que haya una cárcel donde vayan los delincuentes. Porque si tú al producto que genera la violencia, que es el delincuente, lo tienes en la calle por la famosa puerta giratoria que ya todos sabemos, ¿no? El delincuente que es atrapado a la semana está de nuevo en la calle. Entonces, no es posible terminar con la delincuencia. Si el delincuente continúa saliendo por la puerta de atrás, no va a ser factible y ningún remedio va a solucionar esta enfermedad. Entonces, sí, le exigimos la estrategia de criminalística, más policías, poner 500 policías en San Juan del Lurigancho, helicóptero, drones, todo. Pero esa estrategia es solamente de uno de los operadores de justicia. ¿Dónde está la de los demás? Pues vamos a volver a seguir capturando 500 delincuentes en San Juan del Lurigancho este fin de semana, presentándolos en conferencia de prensa, y la otra semana los 500 están afuera. ¿Vamos a seguir con eso? Sumado a eso, general, también está el riesgo de que mañana más tarde se les responsabilice por el abuso del uso de la fuerza, que ya lo hemos venido analizando incluso a raíz de la presentación del informe de la Comisión Interamericana, ¿no? Que por eso muy directamente atribuye a la Policía Nacional, a las fuerzas del orden, no el uso no abusivo de la fuerza. Entonces, volvemos a un escenario que se repite de manera continua y no se le da la solución. El gobierno es testigo de ello. Se le ha criticado incluso respecto del informe, ¿no es cierto? Pero vuelve al escenario con los mismos parámetros. Así es. O sea, se repite más de lo mismo. Esto es un paliativo para contentar por unos días a la gente de esas zonas que han declarado en emergencia, pero que no va a tener la sostenibilidad. ¿Y por qué no va a tener sostenibilidad? Porque no hay un liderazgo conductual. Cuando hay un liderazgo conductual, tú no solamente te pones la camiseta, sino que conduces. Porque, a ver, aquí hay otro error que se comete cotidianamente, Leslie. Se utilizan a diferentes estamentos, ¿no? Se utiliza nuestro ejército, Ministerio Público, todos los que están en este decreto de emergencia. Pregunta, ¿ante quiénes responden ellos de sus acciones? ¿El militar va a responderle al Ministerio del Interior o le va a responder al Ministerio de Defensa? ¿El Ministerio Público le va a responder al Ministerio del Interior o a la Fiscal de la Nación? Claro. Entonces, mira, en la guerra los militares tienen fuerza aérea, marina y ejército, ¿no es cierto? Pero cuando hay una guerra, ¿quién es el que conduce la guerra? El jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. No va el comandante general del ejército y dice voy a mandar 1000 soldados aquí, el de la Fuerza Aérea voy a bombardear acá. No, el jefe del comando conjunto. ¿Por qué? Porque hay un principio en el Estado Mayor que dice:
Cuando tú tienes unidad de comando, también tienes alcance de control sobre toda la situación. Y ese es un principio tan elemental que tampoco se toma en consideración aquí. Ponen en un decreto, se coordinará. ¿Quién va a coordinar? ¿El Ministerio del Interior? Sí, podrá coordinar, pero va a tener resultados, le van a reportar a él, va a tener capacidad de direccionar las fuerzas a tal o cual lugar. Entonces, mira, mientras no se tenga un diseño estratégico operacional debidamente conceptualizado, concebido y planificado, no va a haber ningún resultado. Y una autoridad del más alto nivel que conduzca verdaderamente lo que es el tema de la seguridad ciudadana en ¿Para nuestro usted país. quién sería? ¿Perdón? ¿Para usted quién sería? Tiene que ser o el presidente de la República o el primer ministro. No hay otro. No hay otro. Ellos tienen que conducirlo, ¿no? General, para concluir este tema, quería preguntarle su opinión respecto a lo que había escuchado en redes sociales o había visto en redes sociales del general Quiabra, hoy congresista de la República, que le decía, si van a enviar a soldados a la calle a cautelar el orden público juntamente con la policía, pues que se la den por escrito. O sea, que la orden se la dé por escrito para que sepan que aquellos que firmaron serán los que asuman su responsabilidad. ¿Qué opinión le merece ello? ¿También va a ser posible que eso se aplique en la policía? Bueno, esto va siendo parte de justamente tener una improvisación en la normatividad que se ha promulgado, ¿no? Y es Claro. que el ejército o las Fuerzas Armadas no tienen por función involucrarse en seguridad ciudadana. Entonces nadie va a querer, y esto tenemos que saberlo, nadie va a querer involucrarse en una situación que no es su función y que menos tengas el respaldo si vas a actuar como tu entrenamiento así te ha capacitado, ¿no es cierto? Alguien tiene que responsabilizarse. Entonces lo que pide el general Quiabra es, ok, ustedes me quieren meter a las Fuerzas Armadas, díganme por escrito qué cosa es lo que quieren que haga y cuáles van a ser mis órdenes. Porque de lo contrario, ¿cuál es el otro mensaje? De lo contrario, vamos a estar ahí nomás cumpliendo la orden, pero no va a tener Sobre ninguna... todo que cuando se trata de Entonces, establecer cuando responsabilidades, tú... se rompe por la cuerda más débil, ¿no? Claro, entonces cuando tú analizas todo esto, te vas dando cuenta que es un paliativo populista 100% y que no va a tener ningún efecto ni ningún resultado. Entonces, yo creo que hay que sentarse y con la cordura del caso, analizar lo que realmente sería un liderazgo conductual del más alto nivel del gobierno y que realmente pues vean lo difícil y complicado que es asumir una responsabilidad en seguridad y no solamente firmar resoluciones que se encargue tal o cual estamento de solucionar el tema, ¿no? Claro, entonces nos queda claro que en este escenario de inseguridad ciudadana no hay un liderazgo conductual al más alto No nivel, lo hay, no simplemente lo hay. firman el decreto, escuchan a los operadores y se remite a un texto Sí. del diario. Leslie, para responder tu pregunta con respecto a la policía de las órdenes, la policía todo lo trabaja con planes de operaciones. Hay planes de operaciones generales que rigen todo el año y hay planes de operaciones eventuales para lo que es una determinada situación. Pero en ambos casos se contempla por escrito quién es el comando general, quién es el comando operativo, el que está en el lugar de los hechos haciendo la operación, y quién es el jefe operativo que conduce la táctica diseñada en ese planeamiento. Entonces, por parte de la policía no hay ningún problema en eso porque ellos están acostumbrados a trabajar con planificación. Lo que tú me has preguntado de las Fuerzas Armadas sí difiere porque no es su función y es lo que hemos expresado hace un momento. Ok. General, por último, ¿qué opinión le merece lo que viene sucediendo y hablando de línea conductual, respecto a la conducta que viene generando la Junta Nacional de Justicia? No, sabemos que el Congreso de la República está facultado constitucionalmente para investigar a la Junta y en su defecto, según sea el caso, removerlos, lo cual indica de que no es lo mismo decir investigación a remoción.
¿no? Porque eso se va a ver como producto de un análisis que se Yes. haga, ¿no? O cómo se desenvuelvan los actuados dentro de una investigación. ¿Qué opinión le merece lo que viene pasando en nuestro país con relación a la Junta Nacional de Justicia? Fíjate, yo te respondería con algo que es real. Cuando tú eres denunciado por una situación que sabes que es injusta, que sabes que no tienes nada que ver, pero de repente tu abogado te recomienda que te acojas a un principio constitucional y consagrado en el Código Penal, que es el derecho al silencio, ¿cómo quedas tú ante la opinión pública? ¿Hay alguien que no tenga nada que ver, que se pueda acoger al derecho al silencio? ¿Cuál sería el argumento? Ahora vamos al tema de la Junta Nacional de Justicia. Si yo no tengo nada que temer, si todo lo que estoy haciendo es correcto, ¿por qué me voy a rehusar a que un Congreso que tiene la facultad de investigarme no lo pueda hacer? Pero aquí hay otro tema adicional, porque esta figura es constitucional y como tú bien lo has mencionado, el Congreso está en toda su facultad de iniciar esta investigación y si es dable también generar la remoción. Cuando tú tienes un tema como el de la magistrada que tiene ya el límite de edad cumplido, no quiere decir, cuando hay un límite de edad, sucede también en la policía, en las Fuerzas Armadas, no quiere decir que porque tú inicias una gestión, por ejemplo, en las Fuerzas del Orden, del grado más alto, general de división o teniente general, y tienes un año más para cumplir el límite de edad, pero la ley de carrera te dice que tú puedes estar 4 años en esa jerarquía, no quiere decir que yo cumpla mis 4 años, sino lo que prevalece es el límite de edad. Entonces, si yo a fines del primer año cumplí mi límite de edad, paso a la situación de retiro. Aquí están tratando de interpretar hasta esa situación. La magistrada ha cumplido el límite, pero está dentro de su periodo de vigencia, ¿no? Entonces tiene que terminar su periodo y lo que ya no puede es renovarse. Esa es una interpretación antojadiza. Y lo otro, Leslie, es acudir a competencias extranjeras, a fueros internacionales que sabemos que siempre están apoyando y respaldando situaciones que tienen un sesgo ideológico y político que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, esa situación a mí me parece bastante preocupante. Y la injerencia que están teniendo incluso en la conferencia episcopal, ¿no? E instancias que normalmente no se pronuncian cuando hay situaciones que verdaderamente deberían llamar su atención, pero que cuando tocan a un estamento que está claramente politizado y que sabemos desde dónde proviene su estructura de formación y de conformación, inmediatamente ponen el grito al cielo, ¿no? Involucrando a estos organismos y en lo que es una clara injerencia en nuestra política interna como Estado peruano. General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Nos queda claro que esta medida no responde a un planeamiento estratégico, menos que se cuenta con un liderazgo conductual en lo que respecta a seguridad ciudadana. Por último, tenemos un riesgo de escenario latente de ver que nuestras fuerzas del orden nuevamente puedan ser responsabilizadas por situaciones, ¿no?, de uso indebido de la fuerza, entre otros aspectos, lo cual es una situación que se reitera en el tiempo, nada se ha mejorado, nada se ha cambiado, volvemos al mismo escenario y vamos a ver cómo se desenvuelve ahora la situación. Leslie, es un momento de unidad nacional. Si nosotros queremos realmente salir de este flagelo que se está convirtiendo en la delincuencia, no puede jalar cada uno agua para su molino y estar buscándola sin razón para generar una situación de riesgo para el país, de criticar cualquier propuesta, sino al contrario. Por eso te digo, lo que sucedió en El Salvador es una muestra, ¿no? Ejecutivo, legislativo, Ministerio Público, Congreso, todos unidos para poder consolidar una estrategia que realmente le dé a los ciudadanos del Perú la tranquilidad que nos merecemos para desarrollar nuestras actividades en paz y en un clima social adecuado.
Muchísimas gracias, general, y será hasta una nueva oportunidad en el programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Leslie. Muy buenas noches para usted y para todo su público oyente. Gracias.